Bueno, yo insisto, Genaro, el gobierno no ha sido, digamos, tan puntual, muy claro en el tema de qué rumbo le dará al transporte público de pasajeros, amén de todos los problemas que sabemos padece el sector. Y un escenario probable, hemos escuchado algunas voces que dicen, ¿no?, que el gobierno deje de concesionar, deje de entregar este servicio a los privados y que se encargue, como en otros países, que se encargue el gobierno de prestar el servicio de transporte público de pasajeros. ¿Qué piensas de eso? Primero, yo no conozco de países en el mundo, no conozco los países que prestan el servicio, son las municipalidades en algunos casos. En Guatemala, por ejemplo. ¿verdad? En Guatemala es la municipalidad, en el interdepartamental. Digamos, gobiernos locales, pues vaya. Míralo de esa manera. No, está bien, o sea, ya el artículo 106 de la Constitución establece de que ellos pueden expropiar, o sea, porque como tú has dado en concesión... ¿Y esto sería una expropiación? Sí, porque te están revocando algo que ya tenías. Pero se le puede denominar expropiación. Es que, al mira, tema de que si no que pueden, vaya, porque tendría, suponete que van a expropiar, le van a quitar todas las, que no son concesiones, la Corte ya falló y ojo, porque la Corte ya falló en el 2005, que eso no es una concesión la que nosotros tenemos. ¿Verdad? Porque concesiones ya lo establece el 120 de la Constitución, concesión era la que le habían dado al Citran, eso sí era una concesión. Y que mire, aquí hay gente que habla, ¿entiendes?, simplemente porque tiene boca. Ya. Y te digo, yo no vengo a hablar... Pero espérate, aclaremos conceptos. No, para no confundir a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre la concesión vaya, porque al Citran se le da permiso de parte del Viceministerio de Transporte de operar, ¿verdad? Muchos les dijeron, esa es una concesión y debe de pasar por la Asamblea Legislativa, porque quien autoriza las concesiones es la Asamblea Legislativa y no pasó. Correcto. Al final, ustedes pusieron una demanda y les terminan dando la razón de que violaron la Constitución al no pasar por la Asamblea Legislativa para permitir que el Citran funcionara. ¿Y cuál es la diferencia con el servicio que ustedes prestan? Es que ahí es donde te digo, que hay gente que habla sobre el tema sin conocerlo. Incluso a mí me daba pena ajena con los diputados que le pedían permiso al viceministro de usar la calle. Entonces tenemos, históricamente, un Congreso que ha estado, ¿cómo se llama?, ignorando completamente lo que es la Constitución. Cuando hay el 120 dice que toda infraestructura, uso de canales, ferrocarriles, o sea, y otros cuestiones que sean del Estado, o sea, terrenos, el canales, el subsuelo, tiene que contar de una concesión. O sea, pero estás hablando, así como el Citran, que agarraron una calle, ya, invirtió el Estado 45 millones, la calle era de todos los salvadoreños y viene y se le da en concesión, ¿entiendes?, sin cumplir con el 120 y no recuerdo si el 233 de la Constitución, que establece que el único encargado de otorgar una concesión previamente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, aquí no se hizo. ¿Por qué? Porque históricamente, vaya, suponete que no hubiera, que yo no hubiera estado en el espectro del transporte. Ahí ya hubieran concesionado, ya se hubieran robado todas las calles, las calles más importantes del Gran San Salvador y el pueblo callado. O sea, muchos profesionales del derecho, ¿me entiendes?, que no opinaron en su momento que se estaba cometiendo una violación a la Constitución. Entonces yo, como conocimiento, yo no soy abogado, si bien es cierto, pero conozco mis derechos. Y ¿me entiendes?, ningún reglamento, incluso los tratados internacionales, no pueden violar la Constitución. Es más, la Constitución dice que todos los decretos, leyes, reglamentos o instructivos que den el Ejecutivo o cualquiera de las alcaldías que violen la Constitución son nulos y por tanto no deben de ser obedecidos. Es más, la Constitución va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Realmente hay por ejemplo, hay alcaldías que te cobran por servicios que no te dan. Y ese es el denominador común en muchas alcaldías de nuestro país. Por ejemplo, a mí me quieren cobrar en Santa Tecla sobre servicios
que no me dan, cobrarme acera, alumbrado eléctrico, tren de aseo, cuando no me dan esos servicios. Ya. Y eso es parte de la prepotencia, de la arrogancia que tienen los gobernadores de los municipios, entonces contraviniendo la Constitución, que dice que nadie te puede cobrar por servicios que no se te prestan. Entonces, yo creo, José, que en este tema hay que tener con un poco de cuidado para no incurrir con lo mismo que pasó con el Citran, que nos van a obligar a irnos a la Corte, y si la Corte falla apegado a derecho, nos tendría que dar la razón, o sea, porque el 106 ya establece... Entonces quiere decir que aquí el Estado no puede quitarle a ustedes las concesiones. ¿Cómo no puede? Pero tiene el 106 ya lo habilita, pero dice que previo tienen que indemnizar. Ajá, claro. O sea, además te pueden quitar los buses también, o sea, no es problema, ¿ya? Te lo pueden quitar, o sea, el gobierno te puede quitar esta casa, te puede quitar ¿cómo se llama? El derecho que ya tenés adquirido, pero el 106 ya establece, vea, que tenés que, ¿cómo se llama? Sí, como cuando una vía, se va a hacer una calle y pasa por una propiedad privada, hay que pagar el derecho de la... Exactamente, y es como, vaya, que dice, ¡ay, que sigan cobrando lo mismo! Dice el artículo 9 de la Constitución que ningún ciudadano está obligado a prestar servicios de utilidad pública, a dar servicios de utilidad pública al Estado sin su pleno consentimiento y sin una justa retribución. Eso dice la Constitución. Si no les gusta lo que dice la Constitución, allá hay varias iniciativas. Entonces, de reformar la Constitución. Si el gobierno decide, digo, pues esto es una cosa hipotética, pues yo estoy nada más planteando algo que han establecido algunas personas que han dicho, no, el gobierno debería de prestar el servicio del transporte público para poder arreglarlo. Entonces, el gobierno puede quitarle las concesiones, pero debe de indemnizarlo. Sí, ¿y por qué no quita las pensiones también? Que están siendo una piedra en el zapato para todos los pensionados que no están muy contentos. ¿Y por qué no quita también la distribución eléctrica también? O sea, y hay un montón de los bancos, por ejemplo, los abusos que cometen algunos bancos sobre los usuarios, que antes la banca era nacional y lo hizo, y que los indemnicen y que todo sea nacional, pero tienen que indemnizar. O sea, es como te repito, así como le quitaron la tierra a los terratenientes, previamente los indemnizaron. O sea, que les dieron bonos en aquella época, y por eso se reformó en el 83 la Constitución, estableció que antes de quitarte algo te tienen que indemnizar previamente, y así lo dice literalmente. No es que te quitan y después te pago, no, dice previa una justa indemnización. Voy a hacer la segunda pausa. Quiero dejar nada más planteado una cosa antes de irnos a la pausa para que lo discutamos con don Genaro. Diputado David Reyes, artículo 128 de la Constitución, los diputados no podrán obtener concesiones del Estado. Algunos diputados que tienen interés en el sector transporte, porque algunos diputados tienen, bueno, este fue un artículo, este fue un tuit que subió él ante... Artículo 128. Los diputados no podrán ser contratistas ni caucioneros de obras o empresas públicas que consten con fondos del Estado o del municipio, ni tampoco obtener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan estos contratos o concesiones. Esto se da después de que el diputado David Reyes presentara una iniciativa en la que se está tratando de evitar el probable conflicto de interés que existe entre algunos diputados que también son
empresarios del transporte público de pasajeros. Tu opinión en referencia a eso cuando regresamos de la pausa. Vamos a la pausa, ya regresamos.